Dios les continúe bendiciendo, hermanos y amigos que nos sintonizan. Gracias a Dios por una oportunidad más que nos da de poder traer un mensaje, una enseñanza diferente, para así poder aprender y sacar muchas dudas que nosotros tenemos. Hoy voy a hablar del tema, ¿hay profetas hoy en día? Muchos dicen que sí, otros dicen que no. Primeramente vamos a ver qué es un profeta. Un profeta es un hombre llamado por Dios para transmitir y decir su palabra a alguien que Dios le va a revelar lo que va a suceder. En 1 Samuel capítulo 9, versículo 9 dice que a los profetas también se les llamaba vidente. En 1 Samuel capítulo 2, versículo 27 dice que también se le llamaba varón de Dios. O sea, profeta, vidente, varón de Dios es lo mismo. Ahora voy a traer dos ejemplos de dos grandes profetas que Dios usaba. Por ejemplo, podemos ver el profeta Natán. Dios envía a Natán donde el rey David, y él llega allá y le dice a David: había un hombre muy rico y un hombre muy pobre. El hombre pobre empezó a criar una corderita y fue creciendo, la crió, que la llegó a querer como su propia hija. Y un hombre que iba para el hombre rico, él quería guisar algo, le dio hambre. Y cuando ve las ovejas y los animales del hombre rico, no coge ninguna de ahí, sino que coge la corderita que el hombre había criado, que la quería como su hija, la coge y la mata. Entonces David se enfureció y dice: ese hombre es digno de muerte. Y Natán le dice: ese hombre eres tú. Porque porque David había mandado matar a Urías y se quedó con la mujer. Y que por eso dice: y por eso no se apartará la espada de tu casa. Entonces Dios le está profetizando de algo que aconteció. Ahora vamos a poner otro profeta que Dios usa para algo que va a acontecer. En Jonás capítulo 1, versículo 1, vino palabra de Jehová, de Dios a Jonás, y le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y en el capítulo 3, versículo 4, comenzó Jonás a entrar por aquella ciudad y predicaba diciendo: de aquí a 40 días esta ciudad será destruida. Entonces empezaron a averiguar quién era este profeta y se dieron cuenta que era hebreo. Entonces el rey de aquella ciudad sabía que el Dios de los hebreos era un Dios grande, que los había sacado de la esclavitud de Egipto y que había abierto el mar rojo y que había hecho muchos milagros. Entonces creyeron. Y entonces empezaron a ayunar todo el mundo. Es más, hasta los animales no le daban de comer. Por eso la Biblia dice que un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. En el Antiguo Testamento Dios usaba a los profetas, le decían lo que tenían que decir o hacer. Ahora ya no existe esa clase de profetas, ya no existe esa forma de profetas. En Mateo 11:11 Jesús dice que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro como Juan el Bautista. En Mateo 11:13 dice: porque todos los profetas de la ley profetizaron hasta Juan el Bautista. Por eso ya no existe esa forma que Dios usaba para profetizar. En Hebreos capítulo 1, versículo 1 nos confirma y nos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas, hoy nos habla por medio de su Hijo. Hoy nos habla por medio de su Hijo. Entonces dice que Dios ha hablado muchas veces por medio de los profetas. Y ahora nosotros tenemos la palabra de Dios. Cuando Jesucristo vino, ya existía todo el Antiguo Testamento. Ya existían todos los rollos del Antiguo Testamento. La gracia empieza cuando Jesús muere. Jesús vino en la ley. Sin embargo, ya Jesús empieza a hablar cosas que están en el Antiguo Testamento, como por ejemplo
que antes era dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo ahora, el que te diera una mejilla, ponle la otra, no se la devuelvas. Ya viene a empezar a cambiar el nuevo pacto, ya empieza a decir algo diferente. Hoy en día existen profetas, pero ya no profetas como del Antiguo Testamento. Ya Dios no los usa de esa manera. Ya los profetas que existen hoy en día son profetas en la iglesia. Como dice en 1 Corintios 14, versículo 3, dice que el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Existen profetas, pero ya no en aquel estilo, en aquella forma que Dios los usaba, porque ya ahora nosotros tenemos la palabra, antes ellos no la tenían. Por ejemplo, en 1 Corintios 14, 4 dice, el que profetiza edifica a la iglesia. También podemos ver profetas en el Nuevo Testamento. En Hechos capítulo 11, versículo 27, dice que Felipe el evangelista tenía 4 hijas que profetizaban, eran profetisas. Por eso dicen, muchos se confunden cuando leen que solamente llegó hasta Juan el Bautista, porque probablemente no han leído lo que es en la iglesia. En 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahora nosotros usamos la palabra de Dios, como dice en 1 Pedro 4:11, si alguno hable conforme a la palabra de Dios. En Juan 5:39, que nosotros tenemos que basarnos en lo que la palabra de Dios dice, y dice, por eso dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que ya tenéis la vida eterna. Ahora, van a venir falsos profetas también. ¿Y cómo nosotros vamos a saber cuándo es de Dios y cuándo no es de Dios? En 1 Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ejemplo, también vamos a hablar usando las escrituras. Jesús usaba las escrituras cuando vino, usaba el Antiguo Testamento. En Mateo 22:29, Jesús le decía a los fariseos, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, insensatos, para creer lo que los profetas han dicho de mí, que no era necesario que el Cristo sufriera estas cosas. Está hablando de los que los profetas hablaban. En Juan capítulo 1, versículo 45, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés. También en Juan capítulo 4, versículo 25, también la mujer samaritana hablando con Jesús, ella sabía que estaban esperando a un Mesías, al que los iba a sacar de todo eso, esa esclavitud que tenían los romanos con ellos. Y Jesús le dijo que la salvación vendría de los judíos. Y empezaron a hablar, y él le dice, ese soy yo. Entonces vemos ahí que de las profecías que se iban cumpliendo y de los profetas que hay en el Nuevo Testamento, que son diferentes a los del Antiguo Testamento, el estilo, la forma, que ahora es para edificación, antes era más que todo para castigo. Ahora es para edificación, consolación y exhortación de la iglesia. También podemos ver el caso que pasó en el tiempo de Pentecostés, que vino el Espíritu Santo sobre todos ellos, en Hechos capítulo 2. Y la gente que estaban alrededor decían, estos están locos, estos están borrachos. Entonces levantándose Pedro dijo, estos no están locos ni borrachos ni nada de eso. Esto fue escrito por el profeta Joel 2:28. Joel 2:28. Que en los postreros tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Así que sí hay profeta en el Nuevo Testamento, pero es la diferencia del Antiguo. Espero que esto le haya
servido de mucho, que Dios les continúe bendiciendo y esperaremos hasta el próximo tema. Dios les continúe bendiciendo grandemente. Amén.